Hola a todos, tengan muy buenas tardes. Es un honor y un placer para mí poder dirigirme a cada uno de ustedes y contar con su presencia el día de hoy a este webinar tan importante que estamos realizando en conjunto con la Sociedad Nacional de Industrias y su sede regional de Ucayali. Quien les habla es Carla Velázquez, coordinadora de la sede de ICA. Y bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, ¿no? Gracias, reitero, a cada uno de ustedes por su asistencia. Y como ya es de conocimiento de ustedes, el tema a abordar el día de hoy es cómo evitar multas de SUNAFIL, ¿sí? Es un tema que a nivel empresarial, ¿no? Ya sean las empresas de distinto tamaño, las micro, las medianas, las grandes empresas, es un tema sumamente importante. ¿Y quién mejor para abordar este tema que nuestro aliado estratégico, un colaborador muy importante, quien está de la mano de nosotros en temas de relevancia como estos, que la empresa Avisor, el estudio Avisor? En esta oportunidad, del lado de la empresa Estudio Avisor, vamos a contar con la ponencia de la doctora Astrid Olivares, abogada senior y coordinadora del área laboral corporativo del estudio Avisor, a quien le doy una cordial bienvenida y a quien le cedo la palabra para poder iniciar el webinar del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿se me Hola escucha? Astrid, buenas tardes, se te escucha perfectamente. Hola, Carla, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Bueno, en principio, muchas gracias por la bienvenida, por la calurosa bienvenida que me has podido dar como aliados estratégicos de la Sociedad Nacional de Industrias. Agradecerte la invitación. Asimismo, agradecerles a todos los presentes que están conectados para que puedan participar en esta tarde para que puedan escuchar sobre la charla que se ha preparado en conjunto con la Sociedad Nacional de Industrias de un tema, como mencionaba Carla, sumamente importante y trascendente, ¿no? A nivel empresarial, que tiene que ver básicamente con un ente fiscalizador que en este momento, que en los últimos años ha cobrado un alto protagonismo y que así como la SUNAT hasta la fecha, ahora es una de las instituciones fiscalizadoras que tiene mucha más incidencia a nivel empresarial, porque ya finalmente puede generar algún tipo de consecuencia a nivel económica, como también podría servir para los que los empresarios, empleadores, puedan identificar un poco a qué se puedan atener frente a una fiscalización. Entonces, dando esa introducción, quiero comentarles de que mi persona, como mencionó Carla, es especialista en temas laborales, formo parte del equipo Avisor, que es un estudio jurídico, y esta tarde, a través de las diapositivas que les voy a proyectar en un momento, quiero trasladarles ciertas recomendaciones, indicaciones que finalmente he podido obtener, ya sea a través de mi formación académica, pero sobre todo a través de las asesorías que realizamos y desarrollamos acá en el estudio, que permite tener un contacto más con la realidad, con esta realidad que permite o que le va a permitir a las empresas que están en este momento conectadas saber un poco cómo es que se desarrolla todo lo que es una fiscalización en materia laboral, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, pero sobre todo, cómo podemos prevenir contingencias que se deriven de una fiscalización laboral. Entonces, una de las preguntas que se emanan cuando uno tiene en mente a la SUNAFIR, a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, es lo siguiente, ¿no? ¿Cómo evito una fiscalización laboral? Que es lo primero, porque ahora, como mencionaba hace un momento, a la SUNAFIL se le ve como casi igual que a la SUNAT, ¿no? Con cierto temor, con cierto reparo, porque en la actualidad tiende a generarse una percepción que si es que la SUNAFIL llega a nuestra empresa, finalmente vamos a terminar siendo multados. Entonces, la pregunta que siempre los empresarios pueden realizarnos cuando estamos hablando o desarrollando el tema SUNAFIL o inspección siempre es, ¿cómo puedo evitar que la SUNAFIL me fiscalice? Y en realidad la respuesta a esta pregunta es algo tan sencillo como es inevitable. La SUNAFIL, al igual que la SUNAT, va a llegar en algún momento a nuestra empresa. Entonces,
Si nosotros como empresarios, como empleadores, dentro de una relación de trabajo, sabemos y partimos y actuamos en función a que no se va a poder evitar una fiscalización por parte de la SUNAFIL, vamos a poder entender que lo que se tiene que hacer es implementar medidas preventivas. Porque como no puede evitar que se genere una fiscalización por parte de la SUNAFIL, porque ahorita vamos a ver también cuándo se activa una fiscalización, lo que sí puedo hacer es implementar acciones que me permitan que ante una fiscalización no se genere una contingencia económica en perjuicio de quién, de mi empresa o de la empresa en este momento que represento. ¿Eso qué implica? Conocer exactamente a mi empresa, porque yo no puedo prevenir algo que no sé que padezco. Yo no puedo decir, yo no puedo implementar un plan de trabajo como empleador, porque mi objetivo es evitar que la SUNAFIL me multe, me genere una contingencia, entonces yo tengo que implementar acciones. Pero ¿dónde empiezo, no? ¿Qué hago para poder proteger a mi empresa y evitar que se generen este tipo de contingencias económicas? En principio tengo que conocerla. La prevención en materia laboral es un mundo totalmente práctico. No podríamos identificar o implementar un plan de acción a nivel de prevención laboral si es que solamente me dedico a decir, estas son mis obligaciones, entonces quiero ver cuál es mi nivel de riesgo. Yo tengo que conocer en mi empresa cuál es la actividad que realizo, cuántos trabajadores tengo, eh, tengo área de recursos humanos, tengo área de legal interno, tengo área de seguridad en el trabajo. Todo esto me permite saber, es como si estuviéramos frente a una situación de un médico paciente, ¿no? Somos el médico, los asesores legales o las personas que van a tener esta actividad o esta tarea de poder prevenir los riesgos laborales y por tanto tener mucho más soporte frente a una fiscalización laboral por parte de la SUNAFIL, es que tengo que conocer a mi paciente, tengo que conocer a mi empresa para finalmente identificar cuáles son los aspectos en los que de repente no tengo un nivel de cumplimiento muy elevado o cuáles en los que efectivamente estoy en un riesgo sumamente elevado que implicaría que cualquier situación de denuncia o activación de un sistema de fiscalización va a generar de que tenga sí o sí una contingencia económica. Entonces, la clave para poder nosotros decir estamos en una situación en la que efectivamente he tomado la decisión de implementar acciones, tareas, un plan de trabajo para evitar contingencias económicas es implementar un sistema de prevención de riesgos laborales. ¿Qué significa? En primer acto, o sea, lo primero que tenemos que hacer es conocer a mi empresa. ¿Cómo la conozco? Bueno, para eso están las áreas estratégicas, ¿no? Las que acabo de mencionar hace un momento. Legal interno, si es que tuviesen, recursos humanos, área de seguridad, porque eso me va a permitir triangular información con la finalidad de saber cuál es mi estado actual. Porque una cosa es identificar los riesgos que estoy asumiendo y otra cosa es simplemente y generar acciones preventivas y otra cosa es simplemente como empresa, como empleador, saber que ante una fiscalización determinadas situaciones podrían generar riesgo. Porque lo peor que le puede pasar a un empleador es que se genere la imposición de una multa y simplemente no sepa que estaba dentro de ese marco de riesgo, ¿no? Porque por lo menos ya podríamos tener identificados que efectivamente de repente la liquidez o de repente las prioridades de la empresa no estaban ajustadas para que en determinado mes se implementen las acciones preventivas, pero por lo menos ya como empresa, es un tema de costos, no un tema de finanzas, ya asumí el riesgo de que si en caso se generase alguna inspección o denuncia, ya tengo identificado que efectivamente determinada obligación o determinada área es un riesgo. Entonces, la clave para volver al punto es el sistema de prevención de riesgos laborales. ¿Cómo lo hago? Conociendo mi empresa. Pero es importante identificar, cuando uno habla de fiscalización laboral, es saber qué tipo de acciones preventivas puedo implementar dentro de una empresa, ¿no? El deber ser es identificar todas las obligaciones de la empresa y simplemente generar un cumplimiento masivo, ¿no? Tengo 10 obligaciones y las 10 las voy a cumplir. Sin embargo, es importante, porque ese es el mundo ideal, es importante saber a qué tipo de prevención puedo estar ligado como empresa, qué tipo de prevención se ajusta más a mi realidad. Y en esta diapositiva lo que les estoy tratando de trasladar
es que dentro del desarrollo de nuestra asesoría, dentro del desarrollo de un poco la experiencia en materia de prevención laboral, es que pueden existir dos tipos de prevención. Una prevención activa y una prevención que suena contradictorio, pero es más reactiva. ¿Y por qué digo prevención? ¿A qué prevengo? Básicamente las contingencias económicas que se podrían generar producto de una fiscalización que advierta un incumplimiento por parte de la empresa. Cuando hablo de prevención activa es que la empresa, el día de mañana, después de esta capacitación, decida implementar un plan de trabajo para, uno, identificar cuál es mi sistema de cumplimiento, qué también estoy cumpliendo mis obligaciones de naturaleza laboral en atención a mi realidad. Y segundo, activar las acciones correctivas necesarias para poder subsanar lo que pudiera estar cometiendo, omitiendo o de lo que pudiera estar cometiendo pues algún error. Es preventivo, es una prevención activa porque no existe nada contingente. Nadie me ha denunciado, no tengo ninguna fiscalización abierta, el Poder Judicial no se ha activado. ¿Y qué es lo que me genera esta prevención activa? Tiempo, que es lo más importante en materia de prevención. Tiempo para programar actividades que tengan como objetivo subsanar mis incumplimientos u omisiones, tiempo para priorizar, tiempo para poder de repente implementar determinados documentos que no tengo implementado dentro de mi empresa, generar ciertas alianzas con los trabajadores para que sea un trabajo en equipo, etcétera. Trabajo que probablemente sea reforzado por las áreas de recursos humanos, por las áreas legal o por las áreas correspondientes dentro de una organización. Pero esta prevención activa es una prevención que casi nunca se da dentro del mercado porque normalmente las empresas, hablo de en su mayoría las pequeñas y medianas empresas, no tienen una conciencia o no tienen implementado un sistema de prevención dentro de su organización y básicamente actúan en función a las contingencias, que ya sería una prevención reactiva, es decir, tengo un trabajador que ya me mandó un correo electrónico indicándome que se va a quejar a la SUNAFIL, ya tengo a un trabajador que envió una carta, ya tengo a una carta disuasiva por parte de la SUNAFIL, o simplemente ya tengo una demanda en el Poder Judicial, ¿no? En el peor de los casos. Entonces, ¿qué se genera en ese momento? Ok, ejemplo, ¿no? Un trabajador, voy a generar una denuncia por tema de vacaciones. Inmediatamente el área de recursos humanos se mueve y empieza a regularizar todo lo que es vacaciones. ¿Con qué finalidad lo hace? Porque sabe que hay una contingencia latente y empieza a subsanar, pero no con tiempo. Probablemente empiecen a tomar decisiones inmediatas con la finalidad de que cuando llegue ya la materialización de la denuncia podamos tener ciertos documentos que nos permite evitar una contingencia. Lo otro es, por ejemplo, cuando se generan acciones producto de una denuncia ya específica, si la denuncia ya se implementó, ya no es una amenaza, y la SUNAFIL requiere ciertos documentos para acreditar ciertas obligaciones. Y en ese momento, con la finalidad, o cuando ya sabemos que estamos dentro de una inspección de trabajo, subsano, regularizo para hacer la presentación de lo que me está exigiendo la SUNAFIL. ¿Cuál es el problema de esta reacción? Que si bien es cierto, si es que reaccionamos a tiempo y si tenemos una respuesta oportuna y una respuesta con un soporte legal que permita saber que esa respuesta va a generar que se elimine toda mi contingencia, es la probabilidad o el porcentaje de riesgo que asumo. Porque frente a una fiscalización, puedo cometer errores. Puedo no presentar lo que la SUNAFIL quiere, puedo generar un pago que no sea lo que la SUNAFIL considere que es correcto y me puedo ver inmerso en un riesgo de multa. Así como también, de repente la SUNAFIL me envía una notificación el día de hoy, que es jueves, y la tengo que presentar el día lunes, que tiene que ver con todo el programa vacacional, el cumplimiento de todas mis obligaciones en materia de vacaciones de mis 200 trabajadores. El tiempo es muy corto para reaccionar. Y el tema también de, si estamos hablando de obligaciones, el tema económico, el tema de flujo de caja también a veces imposibilita que oportunamente podamos reaccionar y subsanar inmediatamente en el poco tiempo que te da la SUNAFIL y que por tanto los documentos que se presenten no permitan acreditar el cumplimiento y vaya lo que quiero evitar, ¿no? Que es una contingencia o un riesgo de multa. ¿Por qué a los dos le he llamado prevención? Porque tenemos aquí todavía el control de la situación. Si bien es cierto, la prevención activa
activa, que es cuando no hay ninguna denuncia, cuando no hay nada que me esté apurando para accionar, sino que es mi espíritu preventivo como empleador de empezar a subsanar las cosas que puedo estar omitiendo. La diferencia es justamente de que la prevención activa va a poder permitirme a mí como empleador tener mucho mayor control de mis riesgos. En la prevención reactiva, no, pero ambas son prevenciones porque me permite controlar el hecho de que no me generen una multa. ¿Cuál es la recomendación frente a la pregunta inicial de cómo afrontar una fiscalización en materia laboral? Y es la prevención activa, por supuesto, porque el tiempo que está sumamente ligado a la posibilidad económica de la empresa de poder implementar acciones de naturaleza subsanatoria va a generar que mi nivel de riesgo en cuanto a la imposición de multas se reduzca muchísimo, porque me va a permitir a mí priorizar. Si yo tengo identificado diversos aspectos en materia laboral que estoy omitiendo, vacaciones, de repente gratificación, de repente el tema de, se me ocurre, ¿no? No he contratado el Vida Ley que ahora es obligatorio para todos los trabajadores, pero mi flujo de caja, mi liquidez, no me permite dar cumplimiento masivo a estas tres obligaciones que he identificado que estoy omitiendo, empiezo a priorizar. ¿Cómo priorizo? ¿Qué es lo que me puede generar más contingencia? ¿Qué es lo que podría generarme mayor impacto económico si es que algo sucediese? Y se empieza en conjunto con las áreas estratégicas a tomar decisiones. Pero como no hay nada que me esté apurando, no hay un plazo, no hay una denuncia, no hay un ente fiscalizador que esté controlándome, voy a obtener muchísimo más tiempo para poder implementar acciones frente a una estrategia que por supuesto va a estar muy ligado al tema financiero de la empresa. Ahora, a ver, denme un segundo que pareciera que solo se ve el título. Ahí me podrían confirmar si se ve. Ok, listo. ¿Por qué, por qué incide este método que yo como empleador, como empresa, puedo, en qué incide este método, si prevención activa, prevención reactiva, en qué incide para justamente el método que yo voy a utilizar para afrontar una fiscalización ante la SUNAFIL? Y es simple y exclusivamente la gestión del riesgo que yo tengo frente a las posibles sanciones. Nuevamente, dentro del deber ser, el cumplir a cabalidad con las normas legales en materia laboral nos va a poner en una situación privilegiada frente a una inspección. La inspección simplemente va a seguir su curso, se va a desarrollar y lo que va a generar es un informe final que determine que yo no tengo ningún incumplimiento. Pero el deber ser no necesariamente puede estar implementado en todas las empresas. Entonces, lo que yo tengo que hacer es gestionar riesgos. Y se acuerdan que les decía que una de los métodos para poder implementar acciones preventivas desde una prevención activa, que es antes de la denuncia, antes de una demanda en el Poder Judicial, es conocer a la empresa bien. En este punto es sumamente importante las herramientas que podamos utilizar como empresa, como organización, para poder conocerla, para poder identificar cuáles son mis obligaciones u omisiones, y está la famosa auditoría en materia laboral. ¿Qué es lo que te permite una auditoría? ¿Qué es lo que te permite en este caso? Por ejemplo, en el estudio hemos implementado una herramienta que es sumamente importante para dar inicio a toda esta prevención que le hemos denominado diagnóstico predictivo. Básicamente, ¿de qué se trata? Es una serie de preguntas, más de 100 preguntas, que tienen como objetivo identificar cuál es mi nivel de cumplimiento. Pero no solamente eso, sino cuál es mi nivel de contingencia. Porque, por supuesto, no va a ser lo mismo de repente no tener un comité en materia de seguridad y salud en el trabajo que no haber permitido, no haber generado la firma de un trabajador en un alta. Una cosa es una omisión, el tema del alta, que no la firme el trabajador, es una omisión de naturaleza formal, y lo otro implica que estamos
incumpliendo con parte de una de las obligaciones derivadas de todo un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. El impacto, la contingencia, la afectación a los trabajadores es diferente y, por tanto, mi nivel de riesgo respecto de una u otra obligación también impacta de manera diferente a la empresa. ¿Qué entonces podríamos obtener si, por ejemplo, ahorita de las 50 personas que están conectadas, supongamos que somos 50 empresas, aplicamos este diagnóstico? Si nosotros aplicamos este diagnóstico, que, ojo, solamente tiene que ver con una respuesta a preguntas directas y cerradas, vamos a poder identificar un resultado preliminar, por decirlo de alguna manera, de mi nivel de cumplimiento en porcentaje, 50%, 60%, 40%, y me va a permitir saber en qué situación se encuentra mi empresa. Por supuesto, tendría que ser realizado frente a los responsables o los ejecutores de las áreas estratégicas. ¿Quién debería realizar o responder las preguntas que forman parte de este diagnóstico predictivo, que entre paréntesis le vamos a llamar como una auditoría? Áreas de recursos humanos, legal, áreas de seguridad, porque esa información derivada de la realidad y no de documentos me va a permitir tener un resultado real que va a generar que yo como empresa, yo como empleador diga de mi situación laboral, de todas las obligaciones laborales, tengo el 40% sin cumplir. Lo que significa que, si es que llegase la zona fila el día de mañana, este sería mi contingencia económica. Y ustedes me preguntarán, pero ¿cómo es que yo, simplemente respondiendo preguntas, puedo saber cuál es mi contingencia económica? ¿Por qué con la aplicación, supongamos, por qué si es que se aplica, Avisor aplica este diagnóstico predictivo, cómo ellos podrían determinar mi contingencia económica? Y es algo tan sencillo, la respuesta, porque se deriva del mismo reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, porque todas las infracciones en materia sociolaboral, de seguridad social en el trabajo, de reclutamiento, del trabajo adolescente, etcétera, todas están incluidas dentro de una lista de infracciones categorizadas en función a leve, grave, muy grave, y cuantificadas en dinero, porque están cuantificadas en relación a que si se incumple, esta es la multa. Que vamos a ver ya al final de la exposición cuál es el nivel de multa, cuáles son los criterios que se determinan para poder infraccionar y finalmente multar a una empresa. Entonces, supongamos, el diagnóstico predictivo que nosotros tenemos como herramienta tiene aproximadamente 120 preguntas en materia laboral, pero supongamos que somos 10. Si son 10 y solamente de las 10 solamente cumplo 5, cada una de esas 5 infracciones va a estar valorizada en un monto que podría generar finalmente la imposición de una multa. Esa es la contingencia económica con el que en este momento está viviendo la empresa. Por supuesto, de repente la infracción 1 y 2 son más graves y tienen mucho mayor impacto económico. Obviamente, la empresa en un plan de trabajo lo que va a generar es priorizar la subsanación de estas dos primeras porque sabe que el impacto económico es mayor. Como también podría tener otro criterio. ¿Cuál de las 5 infracciones u obligaciones que estoy incumpliendo, su subsanación tiene un menor costo para mí como empresa? Entonces voy priorizando. Hay diversos criterios, va a depender mucho de la empresa, con el que yo quiero implementar la priorización en materia de subsanación cuando ya tengo identificado cuáles son mis incumplimientos. La única manera de poder implementar un plan de trabajo adecuado a la realidad, que realmente me permita cumplirlo, porque una cosa es tener un plan y otra cosa es poder ejecutarlo, ¿no? Porque tiene que haber una inversión ahí. La única manera de hacer eso es poder conocer exactamente cuál es el nivel de cumplimiento en materia laboral de mi empresa. De lo contrario, lo que va a pasar es que si no tenemos una adecuada estrategia, un adecuado plan, priorización adecuada, que esté relacionada a la posibilidad económica de la empresa de subsanar, lo que va a suceder es que vamos a tener un plan precioso, hermoso en materia de subsanación laboral, pero no se va a poder ejecutar. Y la contingencia que yo quería evitar, finalmente no se va a evitar, por la sencilla razón de que como empresa no he podido resistir al mismo plan de trabajo que yo he querido implementar porque las áreas no están capacitadas o porque simplemente el flujo de caja de mi empresa no me permite subsanar las obligaciones que he priorizado en su momento. Y finalmente vamos a estar ante la situación que desde un inicio les menciono, queremos evitar, que es la imposición de multas. En esta diapositiva, lo que podemos visualizar
es un poco el resumen de estas preguntas que nosotros tenemos. Al final, de todas maneras, van a haber algunos datos para que se puedan contactar, ya sea con la SNI o con nosotros, con la finalidad de poder, si gustan, aplicar este diagnóstico que va a permitir conocer el estado, la situación de mi empresa, pero para un poco darles el ejemplo, y de repente ustedes ahorita que están conectados y sumamente concentrados en lo que estoy explicando, puedan como tomar nota, sí, de esto sí tengo cumplimiento o de repente no. Y ya podríamos identificar cuáles son las omisiones en las que nos encontramos ahorita en materia laboral. Entonces, una de las obligaciones que están dentro de este diagnóstico predictivo, vamos a decir, de este examen, de esta radiografía preliminar a nuestro paciente empleador, es en materias de hostigamiento sexual, ¿no? Hay una obligación, es una obligación que está desde el 2003, pero recién en el 2019 se implementó o se modificó el reglamento, en el 2021 hubo otra modificación, pero es algo que ya es una obligación bastante visible para los ojos de la SUNAFIL y por tanto es fiscalizable, es altamente fiscalizable. Entonces, una de las preguntas es si las empresas cuentan con su política en materia de prevención y sanción del hostigamiento sexual y si cuentan con su comité, ¿no? Si son una empresa de más de 20 trabajadores, deberían tener un comité. Si son una empresa que tiene menos de 20 trabajadores, deberían tener un delegado en materia de prevención y sanción contra el hostigamiento sexual y además una política que tenga incluido un procedimiento de atención de denuncias. Si no lo tenemos, no va a ser necesario que suceda un acto de hostigamiento sexual para estar dentro de una contingencia, porque nuevamente, al ser una obligación de alto grado de fiscalización, puede derivarse una fiscalización simplemente de una campaña de oficio que la SUNAFIL decida iniciar. Y normalmente estas campañas vienen acompañadas de cartas que se depositan en sus casillas electrónicas donde nos dan, de repente, quizás, en el mejor de los casos, 10 días hábiles. Si no tenemos comité, en ese momento generar las elecciones de comité, aperturar el libro de acta, generar las actas, crear la política, crear el procedimiento, nos va a poner en una situación sumamente grave y contingente como corporación, como organización, como empleador, y lo más probable es que no podamos cumplir. Ya ahorita generando la auditoría, si ustedes que están respondiendo a la pregunta y no tienen implementado esta política, ya saben, por ejemplo, que tienen una contingencia. Ya en la parte final vamos a ver económicamente de cuánto estaríamos hablando, ¿no? Hay otra obligación también derivada de esta norma de la 27942 que tiene que ver con la inducción inicial. Todo trabajador que inicia la relación de trabajo, por ejemplo, tiene que tener una inducción. Así como se le entrega el reglamento interno de trabajo, se le hace una inducción en materia de seguridad, también tiene que tener una inducción en materia de hostigamiento. Si no la tiene, si el trabajador tiene 2 meses y no recibió esta inducción, no capacitación, inducción, el primer día de labores estamos ante un incumplimiento también, que si es que se fiscaliza, vamos a estar ante la imposición de una multa. El tema de lactarios, dependiendo del número de trabajadores en edad fértil que tenemos, si es que cumplimos, si estamos dentro del criterio, también tenemos un lactario, no solamente tenerlo, sino que hay un espacio físico que tenemos que cumplir, que es 7 metros cuadrados. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Las boletas de pago, por ejemplo. El trabajador firma las boletas de pago. ¿Solo las firma o también deja constancia de la entrega de la copia? Porque así como hay obligaciones de naturaleza muy grave, también hay obligaciones de naturaleza leve, que son básicamente obligaciones de naturaleza formal, pero que ante su omisión sí generan una contingencia económica. En menor medida, por supuesto, que otras obligaciones de mayor impacto, pero es una contingencia económica. Entonces, una de las sanciones que más he podido ver en materia de boletas de pago por parte de la SUNAFIL es cuando las boletas de pago, por ejemplo, solamente tienen la firma del trabajador y no tienen una constancia de entrega de copia de la boleta. ¿Qué significa esto? Que si el inspector te pide la boleta de pago y tiene la firma, te va a preguntar, ¿y cómo yo sé que le diste una copia? Te lo firmó, pero de repente te firmó el documento y tú te lo guardaste. Entonces, lo que se pide es que el trabajador coloque que se le ha entregado una copia o tener un formato aparte donde se deje constancia el registro de entrega de copias de boletas de pago de determinado mes. Entonces, esto es una obligación que casi siempre cuando vienen nuevos clientes me dicen, no sé por qué me han multado si tengo la firma del trabajador. Bueno, es que no tienen el cargo de recepción. Lo mismo pasa con la CTS, ¿no?
La CTS se paga, se cumple con la obligación, se deposita en la entidad financiera correspondiente, pero el trabajador nunca firma la hoja de liquidación de CTS. Y la SUNAFIL, si bien no te multa por no pagarle, sí te multa por no tener esa hoja de liquidación. Y te dicen, pero lo relevante no es que se le pague al trabajador. Sí, sí es lo más relevante. Pero como hay infracciones leves que están muy ligados al tema de obligaciones formales, también sería una contingencia económica que estoy segura podríamos prevenir a costo cero, ¿no? Porque si ya tengo identificado, nuevamente, si este diagnóstico me permite identificar que estoy sin hojas de liquidación de CTS o mis boletas solo tienen la firma del trabajador, mañana hablo con recursos humanos y todo eso cambia. ¿Qué me costó? Un tema simplemente de subsanación. No hay un costo, como si, por ejemplo, sería, de repente, si no tengo una matriz y per se, tendría que contratar a alguien específico en materia de seguridad, o de repente, si no tengo otras obligaciones que demande el contratar a un abogado, etcétera, ¿no? Por eso es el tema del plan de trabajo y priorización. Si acá tenemos empresas constructoras, también es muy importante, hay una obligación que todos los trabajadores que estén dentro del régimen de construcción civil tienen que tener su registro como trabajador de construcción civil. Si no lo tiene, estamos en una infracción también, ¿no? Entonces, este tipo de diagnóstico en general me va a permitir a mí saber en qué situación me encuentro. Y automáticamente va a generar que implementemos un plan de trabajo, prioricemos, en el mejor de los casos, si estamos frente a una prevención activa, y podamos poco a poco y de manera progresiva, dependiendo de las prioridades de la empresa, dependiendo de la capacidad económica de la empresa, empezar a subsanar. Esto es una inversión. ¿Y por qué es una inversión? Porque cuando vayamos al tema de las multas nos vamos a dar cuenta que hubiésemos preferido implementar acciones preventivas que nos multen, porque las multas son demasiado exorbitantes. Ahora, con este año que ha aumentado la UIT a 5.150, las multas están siendo bastante sustanciales y por los criterios que determinan la imposición de la multa o la cuantificación de la multa, sinceramente, cuando uno hace un análisis costo-beneficio, se va a dar cuenta que es mucho más económico tener un sistema de prevención planteado con una ejecución estratégica progresiva que una imposición de una multa por falta de prevención. ¿Existen otras maneras? Astrid, me podrían preguntar, ¿no? ¿Hay otras maneras con la que yo pueda evitar que me multen o otra manera con la que yo pueda afrontar exitosamente una fiscalización por parte de la SUNAFIL? En realidad, la recomendación principal de esta capacitación es que conozcan a su empresa, uno, y dos, implementación de un plan de trabajo para subsanación de las omisiones que se puedan estar generando en materia de cumplimiento de obligaciones laborales. Pero hay otras recomendaciones que más que una manera diferente de poder evitar contingencias producto de una fiscalización, son recomendaciones complementarias que me permiten reducir mi nivel de contingencia frente a una fiscalización. Y una de las recomendaciones complementarias más importantes, complementarias a un sistema de prevención, que es el que ya conversé hace un momento, es revisar diariamente la casilla electrónica. Esto parece ser, espero, para ustedes como algo que ya lo tienen inherente dentro de las áreas de recursos humanos o las áreas de contabilidad, en la revisión constante de la casilla electrónica. Sin embargo, me he chocado con empresas que no, o que no saben que existe la casilla electrónica, o que no le toman la relevancia necesaria, y cuando pregunto la periodicidad con la que la revisan, me dicen, la revisamos una vez a la semana, o la revisamos un par de veces al mes. Y eso es una alerta tan alerta como si estuviéramos hablando de que tenemos un trabajador fuera de planilla, o como si tuviéramos a un trabajador a plazo, o un trabajador al que solo se le paga remuneración, no se le paga beneficios sociales, u otra situación de igual impacto. Entonces, la casilla electrónica es una obligación que se generó, si es que no me estoy equivocando, en el 2020, producto de la pandemia y de la virtualización de todos los procedimientos inspectivos, y se convirtió en algún momento, porque la implementación de la obligatoriedad fue de manera progresiva, pero en algún momento ya se convirtió en obligatoria. Quiere decir que la casilla electrónica, o quiere decir en todo caso que el empleador, el Estado le generó una obligación al empleador de revisar
esa casilla electrónica. Y en su momento se creía que mientras no la activaba, o sea, si yo no me registro en la casilla electrónica de la Sunafil, no hay ningún problema, porque entonces no me podrían notificar nada. Esto fue un grave error en esa época, porque en esa época todo lo de la virtualidad era una novedad. Eso fue un gran error porque dentro de la norma se establecía de que no era relevante que el trabajo, o sea, no, la creación de la casilla electrónica básicamente era automática. ¿Por qué? Porque la casilla electrónica se activa con los accesos de la clave sol, la RUC, la clave, la contraseña. Entonces no era necesario que el empleador, la empresa, realice un procedimiento para poder activar su casilla electrónica. Simplemente sale la norma, se cumplen los plazos para que se active la obligatoriedad y se entendía que todos los empresarios ya deberían saber que tienen que revisar su casilla electrónica. Más o menos en el 2022 lo que se generó es que muchos empleadores desconocían de esto y les llegaban multas, ¿no? Ya después de 4 meses, 5 meses les llegaba multa, no sabían por qué, y la Sunafil sustentaba que las multas eran porque se notificó algo en la casilla electrónica y no se generó ninguna respuesta al respecto. Ya hemos pasado un poco de esa época, yo creo que ahora la casilla electrónica ya es una obligación que está más arraigada dentro de las empresas, dentro de las áreas de recursos humanos, pero de todas maneras hay un grupo de empleadores que todavía no tiene la conciencia necesaria sobre qué tan importante es la casilla electrónica. Entonces, una de las recomendaciones, probablemente estén acá empresarios, jefes de recursos humanos, contabilidad, una de las recomendaciones principales, complementarias dentro de esta capacitación, es que la casilla electrónica se revise todos los días y que se determine, por el impacto que puede tener, impacto me refiero, si se notifica algo dentro de la casilla, me dan plazo 3 días, si no respondo, me cae una multa. Así lo responda, así presenta la información 2 días después del plazo, no es relevante, simplemente se impone una multa. Entonces la recomendación para los empresarios es, 1, revisión diaria de la casilla electrónica. 2, que se designe a una persona la responsabilidad formal de revisar la casilla electrónica. Porque algunas empresas lo que hacen es ya todo el área de recursos humanos que se encargue de revisar la casilla electrónica. Y cuando no se revisó, no sabemos quién es el responsable. Entonces, y no se pueden generar las desvinculaciones. He tenido casos en los que las empresas, por no tener definido quién tiene la obligación, les caen multas pues, de 100.000, 200.000 soles por el simple hecho de no revisar la casilla electrónica. Entonces es mejor generar ahí la determinación de una obligación para también luego generar la aplicación de determinadas sanciones porque es un tema de responsabilidad. Y lo tercero es que la casilla electrónica tenga adherido correos electrónicos. Si bien es cierto, va a haber una persona responsable, mientras más correos electrónicos donde les llegue la alerta que hay algo en la casilla electrónica, menor es la probabilidad de que se omita el revisarla, que se omita el responder. Entonces, de aquí de esta capacitación, los que no tienen casilla electrónica, o los que no tienen mapeada la casilla electrónica, o los que la revisan cada 2 días, o la revisan 2 veces a la semana, o en el peor de los casos 2 veces al mes, inmediatamente tienen que cambiar esa situación. No hay justificación. No hay justificación de nunca entré, no sabía, o no la revisaron. Se entiende por defecto que todos los empleadores están obligados a revisar diariamente su casilla electrónica. Entonces no habría una justificación ni un argumento legal válido para evitar la imposición de la multa que se derivaría de una falta de presentación de documentos o simplemente por no revisarlo. Luego de eso, es importante dentro de las recomendaciones saber identificar cuándo estoy ante un hecho contingente, ¿no? Algo pasó dentro de mi empresa que me genera la alerta de que en cualquier momento puede llegar la Sunafil y yo me tengo que movilizar rápidamente para que cuando llegue, por lo menos tenga ya un nivel de reacción mucho más favorable o mucho más estratégico que me permita reducir el nivel de riesgo de la imposición de una multa. ¿Qué significa esto? Se me ocurre, mañana tengo un accidente de trabajo, un trabajador se accidenta y lo llevo, es un accidente, vamos a decirlo leve, lo llevo a la clínica, al hospital y automáticamente es atendido por el SCTR. Yo tengo como empleador que saber que la activación del SCTR va a generar de que la clínica informe al Ministerio de Trabajo, porque están obligados, la clínica o el hospital, de que el trabajador X ha tenido un accidente de trabajo. En un mes, 2 meses, dependiendo de cómo funcione la Sunafil de cada una de las intendencias regionales, se va a generar una inspección.
Y la inspección tiene ciertas características a veces que no nos convienen a los empleadores, como por ejemplo, plazos cortos. ¿Qué significa esto? Los plazos cortos es que de repente me llega una notificación de un accidente de trabajo y me dan 3 días para presentar toda la documentación derivada de mis obligaciones en materia de seguridad. ¿Qué significa esto? Significa que yo voy a tener un mayor nivel de error. Por el contrario, si es que yo el día de hoy tengo un accidente de trabajo, he activado mi SCTR, sé de que el médico va a informar al Ministerio de Trabajo de este accidente porque es su obligación, inmediatamente empiezo a mover a mi área de seguridad, a mi área de recursos humanos, y algo que yo siempre recomiendo en materia de accidentes es un simulacro. Un simulacro que hay que simular como si la SUNAFIL ya está acá. No, ¿qué es lo que me pediría la SUNAFIL? Para eso las áreas laborales especializadas, como que ya tenemos una idea, ¿no? Ya, la SUNAFIL me va a pedir determinada información. En este momento vamos a generar el simulacro que nos va a permitir saber cuáles son mis debilidades, en qué podría haber estado fallando, incumpliendo, omitiendo, para inmediatamente implementar un plan de trabajo sobre el caso en concreto y sobre todo implementar acciones que me permitan mitigar mi riesgo. Es un tema de estrategia legal, es un tema ya un poco más técnico, pero de todas maneras, el tiempo es vital en materia de fiscalización. Los plazos que dan la SUNAFIL van a generar probablemente que no tenga el nivel de reacción estratégico suficiente para evitar la imposición de una multa. Entonces, como segunda recomendación complementaria, además de las acciones de prevención activa, es que cuando tengamos un hecho generador, un hecho contingente, inmediatamente no esperemos a que la SUNAFIL llegue realmente, sino implementemos simulacros, implementemos acciones que me permitan saber qué he podido fallar como empresa para poder implementar acciones inmediatas que tengan como finalidad reducir la contingencia. Algo importante también es que sepan que la fiscalización no se inicia necesariamente por denuncias. Hay diversas acciones que pueden generar la fiscalización. Una denuncia, una campaña, un cruce de información que mucho pasa en el tema de accidentes de trabajo, o simplemente la SUNAFIL decide de oficio ver temas de formalización, hostigamiento sexual, etc. Pero no necesariamente tener a los trabajadores contentos va a generar que no se genere una fiscalización. La SUNAFIL tiene un rol muy activo en materia de prevención, lo que genera de que la fiscalización pueda estar en cualquier momento en nuestra empresa. Entonces es importante tenerlo en cuenta. El desarrollo de la fiscalización laboral, también una manera de tener una reacción correcta y poder afrontar una fiscalización es saber en qué consiste, qué es lo que va a pasar. Hace poco una empresa nos ha contactado porque pensó que las actuaciones inspectivas, o sea, el inicio de una fiscalización, no era de mayor relevancia o importancia y simplemente lo tomó como un requerimiento de información. La SUNAFIL le notificó un requerimiento de información y presentó los documentos, ¿no? Presentó los documentos sin que un abogado los revise, sin que un especialista en seguridad, porque era un tema de accidente, los revise y simplemente se presentó. Ahorita están en un procedimiento sancionado porque les ha generado una contingencia de aproximadamente 80.000 soles. ¿Por qué? Porque de repente no tenían la conciencia de qué significaba estar en una fiscalización. Y aquí es importante trasladarles lo siguiente. Cuando estamos dentro de una fiscalización laboral, todo lo que sucede en esta etapa inicial de actuaciones inspectivas, cuando nos llamen a comparecer, cuando nos notifiquen un enlace y nos digan acércate para que de repente podamos tomar una declaración, presenta determinada información, todo lo que se desarrolla en esa parte hay que verlo como documentos que si están mal va a generar un procedimiento sancionador, es decir, la imposición de una multa, o por lo menos la propuesta de imposición de una multa. Entonces, contrario a lo que se piensa, las actuaciones inspectivas son las acciones, o es la etapa más relevante en materia de prevención de una fiscalización laboral. Porque en esta etapa tengo mayor control de la situación. Sé, de repente, si es que estoy en omisión, puedo implementar estrategias subsanatorias que ya no podría en el procedimiento sancionador, no porque sea imposible, sino porque ya no me va a generar la consecuencia de que no me impongan una multa. Podría generar de que me reduzcan la multa, pero ya no eliminarla. En las actuaciones inspectivas es diferente, porque hay obligaciones que puedo, si es que no lo hice en una acción preventiva activa, hay acciones que yo puedo subsanar dentro de esta etapa, pero con una falta de asesoría o con una asesoría, o mejor dicho, con una falta de asesoría o con una asesoría de repente deficiente, lo que va a generar es que me vaya a la siguiente etapa, ¿no? Que es un procedimiento sancionador.
Y en el procedimiento sancionador, básicamente lo que se va a definir es, ¿te impongo o no te impongo la multa que el inspector a cargo de las actuaciones inspectivas ha propuesto? ¿No? Entonces, ahí ya estaríamos entrando a un procedimiento administrativo ya más técnico y básicamente si es que en las actuaciones inspectivas no cumplimos con las acciones necesarias para evitar la multa, lo más probable es que terminen multándonos, ¿no? Hay algunas estrategias que permiten evitar la multa, pero no hay nada mejor que implementar acciones cuando yo tengo mayor control porque me permite tener mayor probabilidad de éxito en mi estrategia legal para prevenir una contingencia económica. En el procedimiento sancionador, por el contrario, ya me siento más limitado. ¿Y esto por qué se los digo? Porque si en algún momento ustedes quieren buscar un abogado para un tema de la SUNAFIL, no esperen a que les llegue un acta de infracción que ya es el procedimiento sancionador, sino por el contrario, desde que les llega la notificación, traten de asesorarse porque es lo que hagamos en las actuaciones inspectivas en la etapa inicial va a ser clave para evitar una multa. Entonces, eso es un poco del desarrollo de lo que es una fiscalización. Por supuesto, después del procedimiento sancionador, podría, en el caso de que estuviéramos frente a faltas graves, irme al Tribunal de Fiscalización Laboral, pero si es que no, por ejemplo, si es que solo me multan en graves, si el sancionador decide que he cometido una infracción, se va a finalmente imponer la multa. Ahora, una última recomendación es que también conozcamos qué tipo de actuaciones inspectivas se puede generar, ¿no? ¿Qué tipo de actuaciones inspectivas se puede generar dentro de una fiscalización? Les dije que era una de las cosas más importantes, ¿no? Que deberíamos ahí poner todo nuestro enfoque, todas nuestras fuerzas, todas nuestras ganas y estrategias para evitar una sanción, es en las actuaciones inspectivas. ¿Y de qué se tratan las actuaciones inspectivas? Visitas que hace la Autoridad Inspectiva de Trabajo, comparecencias, comprobación de datos, ¿no? Cruce de información con SUNAT y las medidas de requerimiento. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay cositas que no se sabe, porque están en la norma, pero lamentablemente los empleadores muchos no saben. Y es, por ejemplo, cuando llega un inspector de la SUNAFIL a buscar a algún representante de la empresa, o lo dejan esperando mucho tiempo, o no lo atienden, o se genera como un cierto rechazo hacia él porque es parte de la SUNAFIL, y no sabemos de que eso en realidad es una infracción contra la labor inspectiva, que va a generar que se imponga una multa. Independientemente si luego más adelante le presento todo y acredito que estoy ok en materia de obligaciones laborales, si es que yo no sé de que si es que llega un inspector, inmediatamente tengo que atenderlo, inmediatamente tengo que conversar con él, lo que va a generar es que ese inspector simplemente levante un acta y diga, no me quisieron atender, es una infracción contra la labor inspectiva porque está obstaculizando mi deber. Lo segundo es que me llamen a comparecer, ¿no? A las instalaciones de la SUNAFIL o mediante la plataforma virtual de ellos, a través de Zoom o plataformas como en las que estamos ahorita, y llegue tarde, me conecte tarde o llegue tarde a las instalaciones de SUNAFIL. Llego tarde, algunos inspectores tienen tolerancia cero, otros de 0 a 10 minutos, pero si llego tarde y el inspector considera de que me llamó y no estuve, también. Me va a volver a programar la comparecencia, pero me va a multar porque llegué tarde. Y no, o no me va a permitir, no me va a recepcionar la información, o simplemente me la va a recibir, pero igual me va a imponer la multa. Entonces son situaciones que se tienen que tener en cuenta porque también puedo tener muy bien mi nivel de cumplimiento. Me llegan empresas que me dicen, Astrid, todo estaba bien, pero la persona que designé para que asista a la comparecencia llegó tarde, ¿no? Y era el más tardón de la empresa y yo decidí darle, llegó tarde y me han multado con determinado monto. Entonces son aspectos que se tienen que tener en cuenta. Por eso, desde la primera carta, la sugerencia es que siempre busquen una asesoría especializada que les permita conocer ya todo esto y evitar, pues, obviamente, acciones o situaciones que más adelante puedan generarme contingencias. Y aquí lo que les he mostrado ya para finalizar un poco es cómo lo que les menciono es real, ¿no? Miren, por ejemplo, en esta resolución del año 2020, la SUNAFIL multó a una empresa. ¿Por qué? Porque impidió el acceso por más de 10 minutos a un inspector. O sea, lo hizo esperar, en otras palabras, ¿no? Y le impuso una multa. Em, por ejemplo, acá hay otra, cumplir con requerimientos 5 horas después del plazo califica como frustración a la labor inspectiva, sí. Tenía plazo hasta el día de hoy a las 11:59 y lo presenté al día siguiente a las 6 de la mañana. No pasó ni 24 horas. ¿Es una infracción, es una multa? Sí. De repente se le cayó el internet de recursos humanos, de repente los X y Z situaciones que me permita y me imposibilite generar el cumplimiento. ¿Cuál es la recomendación? Que si tenemos 5 días, lo presentemos en el día 4 o en el día 3, ¿no? Dependiendo de la posibilidad de manejo de la información.
Y esto, ¿cómo lo sabemos? Obviamente esto no te lo va a decir la SUNAFIL, no te va a llevar la carta solicitándote la información diciendo esto, ¿no? Pero los especialistas ya conocemos y ya permite generar recomendaciones que reduzcan el nivel de contingencia. Y finalmente les quiero mostrar algo muy importante que espero si lo conozcan, que tiene que ver con las tablas de multas de la SUNAFIL. Criterios: régimen laboral de la empresa, micro, pequeña, no MIPE, número de trabajadores. Ahí, como ven, los rangos, en el caso, por ejemplo, de las no MIPEs, de 1 a 10, de 11 a 25. Y obviamente, mientras más trabajadores afectados, mayor es el monto de la multa. Y el segundo y el tercer criterio es el tipo de infracción, si es leve, grave o muy grave. Les había mencionado que hay infracciones de naturaleza muy formal, ya pueden ser leves, hay otras que tienen más impacto e incidencia en los trabajadores y puede ser muy grave. Estos tres criterios van a determinar cuál es la multa que me va a imponer la SUNAFIL. Entonces, con este cuadro, más o menos, me permite, si nosotros aplicamos el diagnóstico predictivo que les mencioné que tenemos como herramienta, me va a poder permitir cuantificar cuál es el nivel de contingencia económica de mi empresa. Y yo voy a tener la posibilidad de priorizar. En algunos casos vamos a decidir priorizar por las más contingencias económicamente y en otro caso vamos a poder priorizar de repente a las que tienen un menor costo. Pero por supuesto ya vamos a saber ante qué situación me encuentro como empleador y poder implementar un plan de trabajo y ejecutarlo en la medida de las posibilidades de la empresa. Con eso, espero haberles trasladado información relevante. Este tema es sumamente amplio, tiene muchas aristas, tiene mucho más que desarrollar, pero creo que he querido trasladarles lo más relevante en materia de fiscalización. Por supuesto, ahí les dejo un poco los números de contacto. Igual está Carla para que pueda, su correo electrónico, de repente para que se puedan contactar con ellas. Yo creo que el primer paso para poder prevenir es conocer a la empresa y estos diagnósticos, por supuesto, permiten eso, ¿no? Permiten saber en qué situación está y sobre todo me va a permitir identificar mi nivel de contingencias y, ¿por qué no?, mi nivel económico o el impacto económico que se puede generar si es que tengo una fiscalización en curso o si es que en algún momento un trabajador me llega a denunciar. Entonces, igual quedo presta a poder absolver alguna consulta si es que la tuviesen, y si no, ya conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a la Sociedad Nacional de Industrias por la invitación. Astrid, muchísimas gracias a Visor también. Vamos a dar 5 minutos, ¿sí? Para una ronda de preguntas. Pueden dejarnos sus preguntas por el chat o también pueden activar sus micros y hacer la pregunta de manera directa. Mientras tanto, recordarles de que se les va a estar haciendo llegar a sus correos la grabación de lo que ha sido la charla del día de hoy, ¿no? Y también con los datos de contacto de Avisor para cualquier requerimiento, para cualquier servicio, ¿no? Ya en vista de ese tema tan importante que es la prevención, ¿no? No esperar a ser multados recién para tomar acción, sino la medida preventiva es muy importante, sobre todo en temas tan importantes y relevantes como lo son temas con SUNAFIL, temas con SUNAT. Sí, vamos a dar unos minutitos para las preguntas. Pueden dejarnos por chat o pueden activar también sus micros. Alison, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, ¿qué tal? Una consulta, yo me conecté un poquito tarde, quizás por eso, a ver el enfoque que voy a tratar de hacer mi pregunta. Comento, actualmente estoy trabajando como asistente legal dentro de una empresa privada que se dedica al rubro de procesamiento y producción de aceites para consumo humano. Tenemos un aproximado de 46 trabajadores en planilla. Entonces, mi consulta va más o menos enfocado a lo que es el tema de la multa. Si, digamos, cometido una infracción o identificado una infracción,
cuando SUNAFIL nos va a notificar de la multa como tal, tenemos adicional el hecho de poder presentar un descargo, de poder presentar como que digamos una oposición a dicha multa, se podría fraccionar el monto total de la multa o de lleno siempre tenemos que pagar, digamos, el monto indicado o nos identificaron una infracción y de plano tenemos que pagar o cancelar ese monto. Se podría fraccionar o se podría, digamos, debatir o restar el monto mediante una oposición o una presentación de descargo. Muchas gracias, Alison, por tu pregunta. Gracias. Astrid. Astrid. Creo que Astrid perdimos conexión. A ver, vamos a esperar un minuto para responder. Aquí está. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Astrid, sí, te nos fuiste. ¿Pudiste Sí, escuchar la consulta completa? sí. Ok. Bien, les comento. Sí, efectivamente, la SUNAFIL permite implementar, o mejor dicho, solicitar fraccionamientos de la imposición, de la multa que se haya impuesto, ¿no? ¿Cuál es el criterio que se tiene que tener en cuenta para poder obtener finalmente un fraccionamiento? Es evitar estar dentro de un procedimiento de cobranza coactiva. Una vez que la multa está en el área de cobranza coactiva y ya se inicia como tal el coactivo, la cobranza coactiva, es decir, con la finalidad de que se generen los embargos, no se va a poder generar el fraccionamiento. ¿Qué es lo importante que se tiene que tener entonces, en cuenta entonces? Uno, la empresa tiene que identificar cuándo ya la multa definitivamente ha sido impuesta. Por ejemplo, si estamos ante una resolución de segunda instancia por parte de la SUNAFIL, pero lo que me están multando son infracciones muy graves, yo sé que esa multa podría todavía, a través de un recurso de revisión, ir al Tribunal de Fiscalización Laboral. Entonces voy a tener un plazo todavía hasta que llegue a cobranza. Entonces voy a poder implementar esa acción y probablemente voy a obtener mucho más tiempo para poder debatir si es que efectivamente me imponen o no me imponen la multa. Pero si estamos, por ejemplo, ante infracciones graves y ya la Intendencia Regional ha resuelto de que sí he cometido las infracciones, inmediatamente lo que se tendría que realizar es la solicitud de fraccionamiento. Porque nuevamente, si yo recibo la notificación y no realizo el procedimiento de fraccionamiento, la SUNAFIL puede iniciar un coactivo y ahí sí ya la empresa no va a poder no va a tener la posibilidad de pagar de manera prorrateada la multa. Entonces, la recomendación es que una vez que se identifique que la multa ya no hay manera de poder discutirla, se genere la solicitud de fraccionamiento. No, salvo que de repente existen situaciones en las que de repente me puedo ir al Poder Judicial a través de una acción contenciosa administrativa, pero si es que no fuera el caso, se recomienda solicitar el fraccionamiento. ¿Cómo se realiza el fraccionamiento? Es tal cual cuando se fracciona una deuda en el banco, puedes determinar el número de cuotas. Dependiendo del monto de la multa, se puede generar un número de cuotas mayor o menor y finalmente pagar una cuota inicial y generar ya ahí un cronograma de pago que se tendría que cumplir. Entonces, sí hay posibilidad de pagar de manera fraccionada la multa, siempre que sepamos solicitarla en el momento oportuno. De lo contrario, la SUNAFIL va a iniciar acciones de cobranza coactiva y podríamos estar frente a un embargo. Muchas gracias, Astrid. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya para terminar la ronda de preguntas. Ok. Bueno, eso sería todo entonces con respecto a la ronda de preguntas. Te damos gracias una vez más, Astrid, por la impecable ponencia el día de hoy, por tratar un tema tan importante como lo es cómo poder evitar multas de SUNAFIL. Gracias a Avisor también por siempre trabajar de la mano estos temas tan relevantes para el empresariado de la región de Ucayali. Y gracias a cada uno de ustedes asistentes por el tiempo brindado
por la atención brindada y estaremos encontrándonos en una próxima reunión, en un próximo evento organizado por la Sociedad Nacional de Industrias. Que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.